Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has concedido en tu misericordia, una vez más estar reunidos en tu nombre, para celebrar que Cristo ha resucitado, que nos ha dado vida, Señor, que como hermanos somos un cuerpo, y un cuerpo que recibe su vida de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por cada obra mala que hemos hecho delante de ti, cada pensamiento que no te agrada, Señor, cada palabra que ha salido de nuestra boca y también los silencios que te han ofendido, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón, dispón para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados por ella, para ser exhortados, animados, corregidos por ella, Señor, pero que en ninguna manera, Padre, quedemos indiferentes a lo que ella dice, que en ninguna manera seamos indiferentes a su exposición. Y por favor, Señor, te pedimos que quites toda desconcentración, que nos des un espíritu calmo, que nos permita estar en silencio, quietos delante de ti, Señor, como debemos estar ante tu palabra, Señor. Por favor, líbranos de pensamientos que nos distraigan, Padre, y ayúdanos a estar completamente concentrados en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea predicada, que tu respuesta y nada más que tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, somos poquitos hoy día, hermanos, pero les pido que eso no nos desanime, sino que podamos estar concentrados en la palabra de Dios. En esta oportunidad está en Apocalipsis capítulo 3. Como decía Esteban, esta es la última iglesia, no es la última prédica sobre las 7 iglesias, pero ya nos adelantamos la última de ellas, de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Por favor, les pido que vayan siguiendo la lectura. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, como solemos hacerlo, vamos a comenzar con una introducción a la ciudad de la Odisea. Porque, ¿qué motiva esto? Lo que pasa es que Jesús, en su carta, siempre se refiere a características de la ciudad. Si ustedes se fijan, a cada una le dice algo que quiere transmitirles espiritualmente y lo ejemplifica o le da una imagen, ¿cierto?, con una característica de la ciudad. Entonces, si nosotros entendemos cómo era la Odisea, cuáles eran sus características, sus particularidades, nosotros vamos a entender mucho mejor lo que Jesús quería decirle a esta iglesia. Entonces, la ciudad de la Odisea estaba cerca de Filadelfia y aún más cerca de la iglesia de Colosas, o de la ciudad de Colosas. Y antes se llamaba Diópolis, o ciudad de Zeus, conquistada por el general Antíoco II, que le cambió el nombre a la Odisea porque su esposa se llamaba Laodice. Imagínense el regalo que le hace a su esposa, ponerle el nombre de una ciudad como el nombre de ella. Bueno, hoy día no podemos hacer eso, ¿cierto? Pero nos comprenderán que no podemos. Pero le cambió entonces el nombre a la Odisea. Y luego esta ciudad, como muchas otras, fue conquistada por los romanos. ¿Y qué hacían los romanos cuando llegaban a una ciudad? Inmediatamente caminos.
Ellos traían sus caminos, sus carreteras. ¿Y qué pasó con la Odisea? Quedó justo en una encrucijada entre carreteras. Entonces eso la favoreció muchísimo. Eso aumentó su población, aumentó el comercio y la ciudad creció y se enriqueció. Se volvió una ciudad próspera, una ciudad rica. Dentro de sus productos, fíjense que estaba el préstamo de dinero, que en ese tiempo era oro, ¿cierto? Se intercambiaban metales preciosos. También lana con la que se hacían vestidos finos. Y también un colirio para los ojos, que era un producto de la zona. Si se fijan, estas tres productos como estrellas de la ciudad de la Odisea están mencionados en la carta. Vamos a verlo después. También fue una ciudad azotada por... Podemos identificar un poco, ¿cierto? Una ciudad que constantemente era derribada por terremotos, pero como era tan rica la ciudad, se levantaba. Roma, hay constancia de esto en documentos históricos, ayudaba a las ciudades que tenían una catástrofe natural y que, por ejemplo, sufrían grandes pérdidas. Ellos enviaban recursos, pero la Odisea dijo, no me envíen recursos porque yo tengo suficiente. Y de hecho ellos ayudaron a las ciudades vecinas a levantarse por el terremoto. Entonces, para que vean que era una ciudad bastante rica. Y también, esto es importante, hubo un general, Antíoco III esta vez, que trajo más o menos 2000 familias, ojo, familias, no 2000 personas, sino que familias, de judíos a vivir a la zona. ¿Ya? Varias centenares de esas familias se fueron a la Odisea. Y crecieron y se multiplicaron. Entonces, la ciudad de la Odisea se calcula que para el tiempo, más o menos que se escribió esta carta, tenía alrededor de 7500 libertos judíos. Generalmente se cuentan a los hombres, así que había más todavía. Entonces era una ciudad que tenía numerosos judíos. Pero ¿qué es lo raro? Si uno ve cartas, por ejemplo, como la de Esmirna o la de Filadelfia, eran iglesias que eran hostigadas y eran perseguidas por los judíos de la ciudad. No los dejaban tranquilos. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? A pesar de que había muchos judíos y muy influyentes, no tenían problemas con los judíos. O al menos Jesús no dice nada sobre que ellos hubieran sido perseguidos por los judíos. Entonces podemos suponer que la prédica de esta iglesia era inofensiva, era tolerable para los judíos, porque no les causaba mayores problemas. A diferencia de, por ejemplo, Esmirna y Filadelfia, que ellos se mantenían fieles según Jesucristo, ellos habían predicado fielmente y eso les causaba mucha oposición. Por otra parte, tampoco vemos que hubieran sido perseguidos por los gentiles, o sea, los no judíos, los griegos en este caso, o los sirios. No tenían persecución de los gentiles, no hay constancia de eso. Cosa que sí, por ejemplo, ocurría con la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una iglesia perseguida por los gentiles. Tampoco hay constancia en esta iglesia, como sí hay en otras, que hubiera falsos profetas destacados. Por ejemplo, en como la de Éfeso, como la de Pérgamo, como la de Tiatira, se habla de los nicolaitas, que eran una secta que estaba causando muchos estragos. También se habla de los seguidores de Balaam, también de los seguidores de Jezabel, que estaban causando muchos estragos, pero aquí no había eso. No había tampoco constancia de que hubiera falsos causando estragos. Entonces era una iglesia, la Odisea, libre de persecuciones, libre de problemas que otras iglesias sí tenían. Era una iglesia que tenía una vida pareja, regular, que dirían algo, ¿cierto? Una vida que no tenía mayores complicaciones, una vida que no tenía el costo de predicar el Evangelio. No se veía en ellos el costo de predicar el Evangelio. Tampoco se veían los estragos provocados por los maestros. Era una iglesia acomodada a lo material, como vamos a ver, que disfrutaba de la riqueza de la ciudad. Se veía de alguna manera mezclado con este ambiente próspero y optimista y tranquilo de la ciudad, pero una tranquilidad que no es la de Dios, sino que es una tranquilidad del mundo. Vamos a ver después eso con más profundidad. Otro elemento que destaca de esta iglesia es que Jesús no le hace ningún elogio, porque a la otra, salvo otra, que es Sardis,
no le hace, perdón, a la otra iglesia le hace elogios, les dice, les destaca cosas. Dice, yo conozco tu obra, yo sé que tú eres perseverante, yo sé que tú eres sufrida, pero a esta iglesia, al igual que a la de Sardis, no le dice ni un elogio. O sea, no tiene nada que destacar de ellos en el sentido positivo. Sí tiene reproches, y solo reproches, lamentablemente, para esta iglesia de la Odisea. Otra cosa importante que es a lo que nos vamos a referir hoy día, es que esta iglesia, esta ciudad, estamos hablando de la ciudad en general también, por supuesto tenía que abastecerse de agua, ¿cierto? La primera pregunta que se hace a una persona que va a fundar una ciudad es el suministro de agua y de alimentos, los recursos naturales, ¿cierto? Pero uno veía que siempre las ciudades estaban cerca de ríos. Tenía que tener agua, acceso a agua fácil, si no obviamente no había vida en ese lugar. Entonces, ¿qué pasaba con el suministro de agua de esta ciudad? Era problemático, tenía algunas dificultades. Venía de otra ciudad, Hierápolis, y venía por un acueducto subterráneo. ¿Ya? Entonces, este acueducto duraba 10 kilómetros, y para la época era una distancia considerable. ¿Y qué pasaba? Que la fuente de esta agua, ¿cuál era? Eran aguas termales, era agua caliente. ¿Ya? Entonces, cuando el agua traspasaba estos 10 kilómetros, o sea, transitaba estos 10 kilómetros, llegaba a la Odisea como tibia. Y llegaba además turbia, llegaba sucia. Entonces, ¿qué pasaba? El viajero que llegaba, como a cualquier ciudad, llega sediento, llega cansado. Entonces, lo primero que hacía un viajero al llegar a cualquier ciudad antigua, eso era lo más obvio. ¿Qué pasaba con la Odisea? Llegaban cansados, acalorados, ¿cierto? Y ellos buscaban agua, tomaban el agua y era tibia. No era refrescante, no era agua fría. Entonces el viajero, además como vamos a ver, venía con un el agua porque tenía unas sustancias que recogía del camino. El viajero generalmente la escupía, porque no era un agua agradable para tomar, era un agua repulsiva. Ya que estaba en la Odisea hace rato, el habitante de la Odisea estaba acostumbrado, pero al que no estaba acostumbrado esa agua le era repulsiva. Entonces, como vamos a ver, las características de esta ciudad que he mencionado a grandes rasgos se ven en la carta que Jesús les dirige a estos hermanos de la Odisea. Y eso, como hemos dicho en otras oportunidades, refleja que el Señor sabe quiénes somos. Él sabe cuáles son nuestras obras y también sabe qué cosa, el contexto en el que vivimos, las circunstancias en las que nos desenvolvemos diariamente. Él las conoce y Él ocupa estas circunstancias para dirigirse entonces a las iglesias. Sobre la iglesia de la Odisea en particular, se cree que su fundador fue Epafras. ¿Lo han escuchado, Epafras? Lo menciona el apóstol Pablo, era un colaborador del apóstol Pablo. Entonces tenemos todas las razones para suponer que esta iglesia fue bien fundada, porque el predicador era un buen predicador, era un colaborador directo del apóstol Pablo. O sea, estamos hablando quizás, de los mejores predicadores quizás que ha tenido la iglesia, ¿cierto? Y también esta iglesia aparece mencionada en la carta a los Colosenses, donde dice que Pablo le pide a los colosenses que compartan su carta con los de la Odisea, y a la vez que la carta que él escribió a la Odisea sea compartida con los colosenses. Entonces es mencionada antes, pero como hemos dicho, la generación a la que Cristo le está escribiendo es probablemente la segunda o tercera generación de esta iglesia. ¿Ya? Entonces, comencemos con el contenido ya. Vemos que en el versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, si ustedes se fijan, como pasa en las otras 6 cartas, el Señor comienza como presentándose. ¿Y cómo se presenta el Señor? Él da títulos, Él se describe de una manera. Él dice: yo soy el tal y el tal. En este caso, ¿qué dice? Da 3 títulos. Dice: yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Entonces vamos a analizar. Primero dice el Amén, ¿cierto? Ahora, nosotros decimos amén muchas veces, ¿cierto? Hay iglesias donde se dice amén, amén, ¿cierto? Hay, no sé, cuando oramos,
un hermano está orando y nosotros estamos escuchando, nosotros generalmente decimos amén, amén, vamos repitiendo, ¿cierto? Vamos confirmando. Es una palabra que usamos mucho, ¿no? Y si uno ve otros idiomas, también está esta palabra casi intacta, amén. Pero, ¿qué significa? Es una palabra hebrea, de raíz hebrea. Significa, en ese idioma, ciertamente, en verdad, así sea, verdaderamente. Eso es lo que significa. ¿Habían escuchado algo de esto, no? A lo mejor ya ustedes tenían alguna idea de lo que significa amén, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes digan amén, están diciendo esto, ciertamente, en verdad, así sea, verdaderamente. Y proviene de una raíz de una palabra hebrea que tiene 3 letras. ¿Y qué significa esta palabra? Firme, confiable, confirmado, fiel. Y también significa creer. Entonces, si ustedes se fijan, son significados que hablan de certeza, que hablan de algo confiable, de algo que está confirmado, que es certero. Y era una palabra muy familiar desde hace mucho tiempo. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde muy antiguo. Entonces, los de las Escrituras están familiarizados con estas palabras. Y varios idiomas de la región del Medio Oriente también tienen esta palabra. Incluso el árabe también la tiene. Entonces, una palabra que está muy extendida en su uso. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió: amén. Y alabó al Señor. O sea, desde ese tiempo ya hay constancia que se ocupa igual que como la ocupamos nosotros, como para confirmar algo, ¿cierto? Amén. Un segundo, hermanos. Menos mal que esto no está tibio. Bien. Veamos muy brevemente cómo se ocupa esta palabra en la Biblia. Los 4 evangelios terminan con la palabra amén. Es la última palabra que se dice. También el Apocalipsis termina con la palabra amén. Es una palabra muy usada para terminar los salmos. Muchos salmos terminan con la palabra amén. Jesús la usó de una manera única. Esto está fuera de libros cristianos, está reconocido por fuentes externas. Que Jesús ocupó esta palabra como nunca antes se había ocupado y que no tiene ningún paralelo en la literatura hebrea. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta palabra amén se ocupa para responder a algo, ¿cierto? O sea, yo digo algo y la otra persona responde amén. Pero ¿qué hacía Jesús? Él la decía antes de lo que él iba a transmitir o a comunicar. ¿Cuándo lo dice? A lo mejor ustedes no han escuchado esto, pero si ustedes leen en su Biblia, muchas veces va a aparecer la expresión de cierto os digo, ¿cierto? ¿La han visto, no? Está muchísimas veces. Jesús dice de cierto os digo. Ahí, ¿qué está diciendo literalmente en el idioma original? Amén, amén, les digo. Esa es la palabra, si ustedes buscan la original. Entonces, él la ocupó como nunca antes, porque él la ocupa antes de decir. Y eso le da una autoridad a lo que él va a decir. Y fíjense que los hebreos, eso hemos enseñado, para enfatizar algo que hacían, repetían, ¿cierto? Cuando Jesús le decía a Simón, Simón, ¿cierto? Padre, Padre. Acá él dice amén, amén. O sea, es muy cierto, es muy confiable, es muy certero lo que les voy a decir. Deben estar muy atentos. Ese es el sentido de lo que Jesús está diciendo cuando dice de cierto os digo. Amén, amén les digo. Además, el otro punto, el ocupar esta palabra no solo implica, a lo mejor como lo decimos hoy día, amén, estoy de acuerdo, que es como decir ok, ¿cierto? O bien, ok, estoy de acuerdo. En ese tiempo, en realidad para los autores bíblicos, significa algo mucho más allá, en esta cultura en la que están ellos inmersos. Implica también asumir que, por ejemplo, un juramento, una maldición o algo que se está diciendo es válido y asumir las consecuencias de eso. O sea, es un compromiso con lo que yo estoy escuchando. Yo escuché algo verdadero y yo me comprometo con eso. Yo consiento con eso, pero es como un sí enfático. ¿Se entiende? Cuando yo digo amén, en el contexto que acá se está diciendo,
es un sí enfático. Yo me comprometo, me hago uno con lo que estoy escuchando. Hay un compromiso de mi voluntad. No es solo decir estoy de acuerdo, no es solo decir me parece. ¿Se entiende? Es algo mucho más allá. En esta palabra, en este pasaje, en realidad en el versículo 14, cuando dice he aquí el amén, tiene un uso único, porque es la única vez que se ocupa amén como un título para Jesús. Se ocupa amén como un título. O sea, Jesús dice yo soy Él, amén. ¿Se entiende? Eso le da totalmente una fuerza a lo que Él está diciendo. Y curiosamente, en realidad no curiosamente, es algo esperable, en el Antiguo Testamento se aplicó a Dios este título. Por ejemplo, en Isaías 65:16 dice, espero por favor que pongan atención para que puedan identificar. Dice, cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, la he borrado de mi vista. ¿Dónde acá está el amén? Cuando dice el Dios de la verdad, está diciendo literalmente el Dios del amén. O sea, es un título que se ocupa para Dios, para describir a Dios. Tal como se dice el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de la verdad. En este caso decir Dios de la verdad es decir el Dios del amén. Y Cristo en otro pasaje, si uno ve 2 Corintios 1:20, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él son todas sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Que en Jesús se cumplen las promesas. ¿Cuántas veces vemos ahora que la gente hace promesas? Me refiero quizá a políticos o gente de servicio público, pero que no se cumplen. Eso es famoso, ¿cierto? Es conocido. Pero en Cristo se cumplen todas las promesas. Él, como persona, es la garantía del cumplimiento, de la seguridad, de la veracidad y de la certeza de las promesas. O sea, Él es una garantía. Él es como un certificado. En Él se cumplen todas las promesas. Entonces ya vimos qué significa que Él diga amén, ¿cierto? Ahora dice también que es el testigo fiel y verdadero. La palabra griega acá es mártir. O sea, es martus, pero es un derivado de mártir. Entonces, bueno, mártir significa testigo. Obviamente, por las personas que murieron dando testimonio de su fe, pasó a significar una persona que muere por la fe, ¿cierto? Pero originalmente significa testigo, mártir. Y no es cualquier testigo, es el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesús, si ustedes en el Apocalipsis retroceden solo un poco, en el capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Él ya se presentó como testigo fiel, ¿cierto? Y si vemos, este testigo fiel y verdadero puede ser una ampliación del amén, porque es como una explicación incluso, ¿cierto? Es como que él está interpretando el llamarse el amén. Es un testigo fiel y verdadero. ¿Por qué también se podría considerar que es una ampliación del amén? Porque fiel y verdadero son traducciones de amén. Traducimos amén, podría ser fiel y verdadero. Y también se ocupan en Apocalipsis ya cuando está terminando, cuando habla del jinete que viene en su caballo blanco a consumar la victoria sobre sus enemigos, que es Cristo, se dice de nuevo que es el testigo fiel y verdadero. Habla que es fiel y verdadero. También al terminar ya en el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 16 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, estos títulos de fiel y verdadero se aplican a lo que viene del Señor, a lo que es de Él. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo en este pasaje? Que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. En Él no hay nada que siquiera tenga un viso de falsedad. Todo lo que Él dice es verdadero, confiable, certero, veraz. ¿Se entiende? Ahora, aquí podemos detenernos un poco para una reflexión. Si el Señor Jesús se define a sí mismo, se describe como el amén y se describe como el testigo verdadero y fiel,
eso nos dice que para Él las palabras son súper importantes, ¿cierto? O sea, que para Él el cumplir la palabra, el ser fiel a la palabra, es muy importante. Entonces, para Jesús las palabras no dan lo mismo. Él en sus palabras refleja su carácter. Él en sus palabras refleja lo que Él es. Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa que es de más proviene del mal. O sea, cualquier cosa que no sea cumplir nuestra palabra proviene del mal, dice Jesús. Si yo digo sí, tiene que ser sí. Si yo digo no, tiene que ser no. También dice Mateo 12:36, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta, fíjense, de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Entonces, ante el Señor, lo que nosotros decimos en nuestro día a día no da lo mismo. A Él no le da lo mismo. A Él le importa porque Él le atribuye mucha importancia a sus palabras. Y te das cuenta ante Él de las palabras que ya hemos dicho que no tienen ni un sentido y que son absolutamente ociosas. Y también de cuando no hayamos cumplido nuestra palabra. El Señor no dice palabras. Toda palabra suya tiene un propósito y ese propósito se cumple. Pero a nosotros nos da igual decir, por ejemplo, nos vemos mañana. O cuán típicamente los chilenos decimos, estamos en contacto. Nos estamos hablando. Nos estamos viendo en la semana, ahí te voy a ver un día. ¿Cierto? Cuán típicamente decimos cosas sin realmente estar dispuestos a cumplirlas. Y una muy típica en la iglesia, hermano, voy a orar por ti. ¿Cuántas veces de la que has dicho, voy a orar por ti, efectivamente has orado por tu hermano? Entonces, pensemos en lo que decimos, cómo eso refleja nuestro carácter y si realmente está reflejando que nosotros servimos a aquel que se define como el amén y el testigo verdadero y fiel. ¿Reflejamos a nuestro Señor o reflejamos nuestro pecado, ¿no? Tenemos que pensar en esto. Nuestra forma de hablar, ¿está reflejando al Señor o no? ¿Está reflejando el carácter de Jesucristo o no? Es una reflexión que debemos hacer. Y el tercer título que da Jesucristo sobre sí mismo, ¿cuál es? Si está en el versículo 14. Principio de la creación de Dios. Ahora, aquí más de alguno podrá confundirse y decir, entonces Jesús fue lo primero que fue creado. ¿Cierto? Quizá alguno lo lee con algún lente así y dice, inmediatamente concluye de este pasaje que Jesús fue el primer ser creado. Pero vamos a ver que esto no está avalado por ninguna otra parte de la Escritura y que además la palabra utilizada por el apóstol, por Jesucristo en realidad, porque él es el que está escribiendo la carta, tiene otro significado. La palabra que la Reina Valera traduce como principio es arqué, de donde viene, por ejemplo, arqueología. ¿Cierto? Arqueológico, en fin, arqueólogo. Y significa, uno de sus significados es principio en el sentido de tiempo. Por ejemplo, cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, ahí habla de arqué. Y ahí está hablando como en un sentido temporal, ¿cierto? Pero no solo significa eso, también significa origen, inicio. Y en este caso, que Jesús es el iniciador, el originador de la creación. Y vamos a ver que esto está avalado por los pasajes bíblicos. Por otra parte, otro sentido que se ocupa mucho en la Biblia de la palabra arqué tiene que ver con una posición de autoridad y privilegio. Por ejemplo, si vamos, les pido que me acompañen un segundo. Romanos 8:38. Para que entendamos bien el punto. Romanos 8:38. Fíjense lo que dice. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando ahí dice principados, es arqué. Y hay un montón de otros pasajes, si quieren después los podemos compartir. Cuando dice principados, y eso lo menciona harto en la Biblia, la palabra que ocupa ahí es arqué. Y también, a veces cuando se refiere a gobernantes y magistrados, ocupa arqué. Entonces, no es solo principio en un sentido de tiempo, sino que tiene otros significados.
Incluso la NBI, la Nueva Versión Internacional, este pasaje lo traduce de la siguiente forma. En vez de decir el principio de la creación, dice el sobre la creación de Dios. Es la autoridad sobre la creación de Dios. Ahora, ambos significados que hemos estado mencionando, el que tiene que ver con el que Él es el originador de la creación, el iniciador de la creación, y también la autoridad de la creación, se unen en Jesucristo. Y tienen que estar los dos ligados, porque Él es el que creó todas las cosas y también es la autoridad de todas las cosas, justamente por haberlas creado. ¿Ok? ¿Se va siguiendo el punto? Ya. Fíjense lo que dice Juan 1.3. Dice, todas las cosas, fíjense, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, tenemos en un circulito lo que ha sido hecho. Y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que está aquí adentro fue hecho por Jesucristo. Jesucristo está fuera de ese círculo, fuera de las cosas que fueron hechas. ¿Se entiende? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se entiende? Después dice Colosenses, capítulo 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, es decir, la autoridad de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y aquí justamente ocupa arqué, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, lo creado existe después de Cristo, y existe porque Cristo lo creó, Cristo le dio origen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas son para Él, y fueron creadas por Él. ¿Se entiende? Cristo no está dentro de las cosas, Él fue el que hizo esas cosas. Entonces, Él no es solamente confiable, veraz e infalible, que ya es, y además es antes de todas las cosas, es el principio de la creación. Es el que dio origen a todo lo que existe y tiene autoridad sobre absolutamente todo. Todas las cosas le pertenecen y existen para servirle a Él. Nadie en el mundo puede exhibir este título. Nadie puede decir yo soy el principio de la creación. ¿Quién puede decir eso? Salvo Dios. Nadie puede equipararse a la posición que ocupa Jesucristo. Absolutamente nadie, ni nada. Nadie puede igualar su autoridad, ni tampoco discutir su supremacía total y completa. Eso es solamente de Jesucristo. Entonces, recordemos, hermanos, que Él se está presentando. Él está diciendo yo soy. Por ejemplo, cuando yo escribo una carta, yo voy a decir hola, soy, o un mail, porque ya escribimos cartas, ¿cierto? Pero me presento, ¿cierto? Pero Él, su carta de presentación es esta: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces, en Él todo se origina y en Él todo se cumple. En Él todo se inicia y en Él todo se consuma. Él es el comienzo y el fin, el alfa y la omega. Él es la promesa y el amén. El que nunca falla, el que siempre cumple, el firme, el que permanece, el que habla y es hecho, el que dice y no echa pie atrás, el que siempre lleva a cabo lo que anuncia y lo que promete, el que tiene una voluntad clara y determinada, sin dobleces ni contradicciones, cuyo propósito está determinado y se cumplirá. Ese es Jesucristo. Y así Él se está presentando. Él es quien dice en Isaías 43, yo anuncié, yo salvé, yo di a saber. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. ¿Quién puede impedirlo? ¿Quién puede impedirlo? ¿Quién puede tomarle la mano a Dios y detenerla? Absolutamente nadie. Entonces esta es la carta de presentación del Señor. Ahora el reproche, que es una parte dura, hermanos. Versículos 16 y 17, que vamos a ver, en realidad el 15 y el 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Esta es la primera parte del reproche, porque después viene otra, que vamos a referirnos la próxima semana. Pero en esta parte les habla de su tibieza. Entonces, tenemos a un Dios de certeza, un Dios fiel, un Dios determinado y firme, y por otra parte una iglesia tibia, una iglesia ambigua, una iglesia indefinida. Entonces, el carácter de Dios con el pecado de la iglesia, que no tiene ni una definición, es tibia. Donde el Señor es firme, ellos eran indeterminados. Donde el Señor es confiable, ellos no eran de fiar. Donde el Señor cumple y da certezas, ellos eran ambiguos e indefinidos. O sea, no tenían ni una determinación. Donde el Señor es veraz, la palabra de ellos no tenía valor. Y ni siquiera tenía un significado claro. Esa era la iglesia de la Odisea. Contrastaba absolutamente con el carácter de Dios. Para los de la para los de la Odisea, tanto como para los de Sardis, como dijimos, solo hay reproches, no hay elogios. Eran creyentes insípidos, sin compromiso, sin determinación, con el y la mirada perdida, pero no porque estuvieran cansados, era porque eran apáticos, eran indiferentes. Tenían desinterés, para ellos daba igual ser frío o caliente, daba lo mismo consagrarse o no, vivir por Cristo o no, servir a los hermanos o no. De hecho, ni siquiera había falsos maestros connotados entre ellos, ni para eso daban. Ni siquiera para ser una iglesia llena de falsa doctrina. No daban ni para eso, era una iglesia totalmente tibia, indefinida. No eran ni decididamente falsos, ni decididamente celosos de la verdad, ni decididamente consagrados, completamente al mundo. No se podía decir nada de esto de ellos. Solo que eran tibios, moderados. ¿Cuánta gente le gusta decir que yo soy moderado? Ellos eran moderados en este sentido. Eran tibios. Como decimos en Chile, no eran ni chicha ni limonada. No se podía decir nada de ellos. Simón Kistemaker, comentando este pasaje, dice: no tenían interés en ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor, o en predicar y enseñar su evangelio para que avanzaran su iglesia y el reino. Aunque tenían la escritura, ellos la tenían. Eran apáticos, indiferentes, despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. No les interesaba. Apatía. Un segundo. Los creyentes de esta iglesia eran como el agua de su ciudad, tibia y repulsiva. Como dijimos, las fuentes termales a 10 kilómetros enviaban agua a esta ciudad, que en un principio iba bien caliente, como agua termal, y que servía mucho para la medicina, pero no para beber. Pero cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia, y llegaba con una sustancia que se llama carbonato de calcio. A lo mejor mi mamá puede saber más de eso. Pero llegaba con esta sustancia que le daba un sabor además nauseabundo al agua. Llegaba entonces turbia, mezclada con cosas, y además tibia. Esto contrastaba, por ejemplo, con el agua de Colosas, que estaba a 18 kilómetros, que tenía un agua fría, refrescante y pura, o limpia. No sé si tan pura se pueda decir, ¿cierto? Pero al menos un agua que era potable. Entonces, eran como esta agua. Ellos tenían tibieza. Y estaban enturbiados también porque se habían mezclado con esta prosperidad de su ciudad, pero en el mal sentido. Nuevamente Simón Kistemaker, comentando esto, dice: Cristo no tiene ni un interés en un cristianismo tibio porque no vale nada. Cristo no tiene interés en un cristianismo tibio porque no vale nada. Una iglesia tibia, indefinida, ambigua, es una iglesia repulsiva para el Señor. Entendámoslo, hermanos, entendamos esto. Una iglesia tibia es repulsiva para el Señor. Un cristiano tibio es repulsivo para el Señor. Es una congregación que Él vomita de su boca. Es una congregación que Él no puede tragar ni digerir, que ni siquiera puede mantener en su boca. Solo sirve para ser escupida. Eso es una iglesia tibia y un cristiano. Él no necesita a nadie, hermanos. No le hacemos un favor siendo cristianos. Él vomitará de su boca a quienes quieren tener un pie en el y otro en el camino ancho.
a quienes quieren lo mejor de Dios y lo mejor del mundo, a quienes quieren seguir a Cristo, pero quieren mantener los altares levantados a sus ídolos, a quienes quieren o afirman vivir por Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Él no tolera la ambigüedad ni la indefinición, hermanos. No tolera la ambigüedad ni la indefinición. Le resultan vomitivas, las va a escupir. Entonces, fijémonos en nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Somos tibios? ¿O tenemos una definición por el Señor? Realmente en nuestros días abundan los laodicenses. Tenemos muchas personas que vienen a la iglesia porque quieren recibir, pero no están dispuestos a servir. No están dispuestos a servir a los hermanos, ni al Señor. Personas que quieren los beneficios de una congregación, como ser consolado, como ser aconsejado y enseñado, pero no están dispuestos a trabajar y poner sus dones al servicio del Señor y sus hermanos. Cristianos nominales que dicen creer en Jesús, pero no quieren. Entonces evitan hablar de Jesús para que no los miren feo, ¿cierto? Para no ser perseguidos, para no ser despreciados, para no ser menospreciados, para que no los aparten de sus círculos. Pero esto sí pasó con Jesús y nuestros hermanos en la historia. Ellos sufrieron persecución, sufrieron desprecio, sufrieron menosprecio. Entonces hay quienes quieren ponerse la corona del triunfo sin pasar por este camino angosto, hermano. Se identifican con la fe cristiana, pero no quieren crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, yo soy cristiano, pero rehuyen todas las instancias que signifiquen crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra, o no les importa. De hecho, ni siquiera es que sean activos, son indiferentes a estas cosas. No quieren crecer en consagración, quizá por miedo a perder lo que aman. Pero como digo, no es que sean fríos solamente, son tibios, no les importa. Es una persona apática, una persona indiferente. Personas que se disgustan con quienes guardan y santifican sus vidas para el Señor, o con quienes los exhortan a la fidelidad y la obediencia, acusándolos de graves y fanáticos. También, otro ejemplo, creyentes que les gusta escuchar de la palabra de Dios. ¿Se han fijado que hay creyentes que les gusta poner, por ejemplo, una prédica, o les gusta escucharla, pero cuando se trata de aplicarla a su vida, ponen una serie de excusas y también de objeciones, y se escudan a lo mejor que su contexto, es que nadie entiende su contexto, es que nadie entiende lo que me pasa a mí, sus circunstancias los presionan. Mantenerse en esas circunstancias, mantenerse en la desobediencia, a la vez seguir escuchando la palabra de Dios. Tibieza espiritual, hermanos. Ejemplos abundan y seguramente me he quedado muy corto. Lo más probable es que me haya quedado muy corto. Pero esta tibieza es repulsiva. Su sabor es imposible de mantener en la boca, porque es el sabor de la cobardía, de la rebelión disfrazada de obediencia. Esa obediencia media, parcial, pero que no es obediencia en absoluto, sino que es insubordinación. Que dice sí con la boca, pero con los hechos dice no. Que dice te sigo maestro, pero que a la primera oportunidad huye a escondidas. Que se presenta como fe, pero detrás de la máscara esconde incredulidad y dudas. Es la cobardía imitando a la valentía, la hipocresía imitando a la devoción, la profanación imitando a la consagración, el no quiero que quiere sonar como un amén. Eso es la tibieza, hermano. La tibieza pretende mezclar los manjares del banquete con los desperdicios de la alcantarilla, el agua del manantial con los desechos del basural, la fragancia del perfume con el apestoso olor de una cloaca. Quiere tomar con una mano a Cristo y en la otra sostener lo que ama del mundo, pensando que podrá tener ambas cosas a la vez. Quiere entrar por la puerta angosta, pero cargando todas sus maletas que solo pueden entrar por la puerta ancha. Entonces, la tibieza es un estado muy peligroso, hermanos. La indefinición espiritual es quizá el estado más peligroso, porque nos hace insensibles a nuestra necesidad de salvación. La iglesia de la Odisea, como dicen los comentaristas Rudwick y Green, se había vuelto ineficaz porque al creer que estaban bien dotados espiritualmente, sus miembros habían cerrado la puerta, dejando afuera a su verdadero. Ellos creían que eran ricos. Ellos creían que estaban bien. Creían que estaban bien dotados espiritualmente.
y habían cerrado la puerta a quien realmente les podía proveer de vida abundante. Era una iglesia que estaba satisfecha de sí misma, eso lo vamos a ver la próxima semana, que se creía saciada, pero había sacado del mapa a Cristo. No tenemos elementos, hermanos, para decir que era una iglesia abiertamente inmoral, pero la moralidad sin Cristo es una de las situaciones más peligrosas en las que nos podemos encontrar. Y como decíamos, nos engañan. Si yo soy moral sin Cristo, puedo empezar a confiar, y en realidad estoy confiando en mi desempeño, en lo que yo puedo hacer para comprar el favor de Dios. Pero yo nunca voy a poder comprar el favor de Dios. Como decía Spurgeon, la moralidad te puede dejar fuera de la cárcel, pero no te puede sacar del infierno. Del infierno solo te puede sacar la fe en Jesucristo, la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como reflexión final, les pido que nos detengamos antes de juzgar severamente a los de la Odisea por su tibieza y pensemos qué tanto de tibieza, qué tanto de laodicense hay en Iglesia Bautista Gracia Soberana. ¿Qué tanto de laodicense hay en ti como creyente? La tibieza espiritual está evidenciando un corazón que no ha sido impactado por el Evangelio, no ha sido removido por el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, quien era con Dios y era Dios, se hizo hombre, se vistió de siervo y de humillación, fue tentado en todo pero no pecó, sino que obedeció a Dios para regalarnos su obediencia perfecta y pagó el precio por nuestros pecados, que era la ira eterna de su Padre derramada sobre su ser. Al tercer día resucitó y ascendió después para llevarnos a donde Él está, para darnos su victoria. Este es el Evangelio glorioso del Señor. ¿Cómo eso no nos va a impactar, hermanos? ¿Cómo podemos permanecer tibios, indiferentes, desinteresados ante este glorioso Evangelio? ¿Acaso no es una situación terrible? ¿No es un pecado muy despreciable en nosotros? ¿Cuánto de tibieza hay en nosotros? ¿Cuánto de indiferencia? ¿Cuánto de apatía? ¿Estamos disfrutando los momentos de comunión con el Señor? ¿Los momentos de comunión con los hermanos? ¿O simplemente venimos, como iríamos a un club, como iríamos a cualquier lugar, o a lo mejor venimos incluso para que no sospechen de que estamos mal? Necesitamos ser conmovidos, impactados por la obra de Cristo en nuestro favor. Pablo describe nuestra actitud, cómo debe ser. Dice 2 Corintios 14:15, el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos mueve poderosamente a actuar. Eso es lo que quiere decir. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven, no vivan ya para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Se fijan? Este es el Evangelio. Dice, el amor de Cristo en el Evangelio nos constriñe, o sea, nos mueve poderosamente a actuar. No nos puede dejar tibios, hermanos. Si estamos tibios, si nuestro corazón ante el Señor está tibio, si nuestro corazón ante el Señor está indiferente, necesitamos volver al Evangelio y ver allí el amor de Dios en nuestro favor, hermanos. Necesitamos ver la obra de Cristo vistiéndose de siervo, muriendo por nosotros, resucitando y dándonos vida. ¿Arde tu corazón por el Señor o estás lánguido e inerte como un cadáver? ¿Se infla por servir a Cristo, por servir a su cuerpo que es la iglesia? ¿O todo es una carga para ti y haces lo posible por evadirlo? ¿Has sido impactado por el Evangelio de tal manera que quieres renunciar a ser el Señor de tu vida? ¿Quieres vivir para Cristo, el Rey? ¿Amas al Señor? La misma pregunta que hizo Jesús a Pedro. ¿Amas al Señor? ¿Hay en ti algún afecto hacia Cristo? ¿O es simplemente un referente o un ícono, como sería Gandhi o como sería Luther King? ¿Qué es lo distintivo de Cristo para ti, hermano? ¿Atesoras al Señor como lo más valioso? Es tu referente. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te a Cristo. Que no seas hallado tibio, hermano. Que no seas hallado indiferente, porque serás vomitado, serás escupido. Que el amor de Cristo haga de tu corazón un fogón,
un fogón que se inflame para su servicio, para su gloria. Amén. Oremos. Señor, vemos la situación de esta iglesia en la Odisea y solo podemos temblar, Señor, para no ser hallados en esta tibieza tan peligrosa y tan nociva, tan insultante para ti, Señor. ¿Cómo puede ser que ante tu amor, ante tu glorioso evangelio, podamos permanecer tibios? ¿Cómo puede ser que ante estas realidades espirituales tan hermosas pueda nuestro corazón ser indiferente y ser apático? Necesitamos un afecto ardiente por Cristo, Señor. Necesitamos un corazón que esté inflamado de amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a ser definidos, no tibios. Ayúdanos a que nuestra palabra se cumpla y podamos estar determinados a obedecerte y a servirte. Que podamos volver al Evangelio y ser impactados por él, Señor. La vida sea removida completamente para que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús.